Hemos ya orado por la palabra y ahora sí, hemos estado exponiendo desde el versículo 1 hasta el verso 10 de Efesios capítulo 2. Y el tema de hoy, otra vez quiero reiterar, es creados en Cristo para buenas obras. Vuelvo a repetir, hoy vamos a hablar de este tema basado en Efesios 2, versículo 10. Vamos a desmenuzar el versículo 10, ahora sí, por completo para entender este versículo. Vuelvo a repetir, hoy vamos a hablar de creados en Cristo para buenas obras. Y espero que cada uno de nosotros podamos comprender la palabra de Dios. Una vez más, para entrar en contexto, quiero pedirles que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 10 y nos enfocamos en el versículo 10. Amén. Vamos a leer la palabra y dice así: porque por gracia, ¿estamos ahí todos listos? Efesios 2, versículo 8 al verso 10. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo que queremos explicar hoy. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Ok, ahora sí, escúcheme por un momento. Como introducción yo escribí estas breves palabras y espero darme a entender a todos ustedes que han dado de su tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. Oiga, cada uno de nosotros fue planeado por Dios. Y en esto quiero poner dos puntos de vista. Hay dos opciones para entender esto. Preste mucha atención. El versículo 10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo. Vamos a explicar esas dos diferencias, hechura y creados. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Atención, hay dos opciones para entender esto. Número uno, o estamos aquí por casualidad, por espontaneidad, fue algo espontáneo, wow, salimos, aquí estamos ya. Salimos de la nada, eso es simplemente decir, estamos aquí por casualidad. O número dos, o estamos aquí en esta tierra, teniendo la familia que tienes, la esposa que tienes, los hijos que tienes, porque Dios quiso que tú y yo existiéramos. Y le dejo esas dos opciones, pero el creyente en Dios sabe que está aquí porque Dios quiso que en el año que usted nació y en el 2024 estemos vivos. Si la diabetes, si el cáncer, si alguna enfermedad no te ha quitado la vida hasta el día de hoy, es porque Dios determina hasta cuándo, cómo, si va a ser por una enfermedad o va a ser por cualquier otra situación, vamos a morir. Él es el que dice cuándo nosotros vamos a morir, según el Salmo 119. Amén. Ahora, dice la palabra del Señor que Él nos creó para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. Andemos y permanezcamos en esas obras. Yo quiero decirles que me inclino con lo que la palabra nos dice, que Dios nos creó. Me gusta una frase que un hombre escribió, él se llama Juan Calvino, y dijo: mira a tu alrededor todo aquello que no haya sido creado por manos humanas y verás la demostración de lo que Dios es capaz de hacer por medio de su palabra. Mira a su alrededor. Aún el ser humano no fue creado con manos humanas. Mira todo aquello y verás una demostración de lo que Dios es capaz de hacer por medio de su palabra. Ayer en la noche yo leía que hay al menos 200 millones de especies. El hecho de decir especies, 200 millones de especies en el Amazonas de insectos. Imagínense la palabra de Dios. Él solamente dijo y fue creado. Él dijo: sea la luz, y fue creada la luz. Sea la lumbrera
mayor y la menor, y fueron creadas. Imagínate solo por un momento que todo aquello que no fue creado por manos humanas es la demostración del poder de Dios. Hermano, ahora usted y yo, la ciencia logra explicar cómo se gesta un esperma dentro de un óvulo. Logra explicar semana con semana, pero no logra explicar cómo es que un esperma con un óvulo procrean vida. No lo logran entender, solo nos explican los procesos, pero ellos aún no entienden y dicen, ¿cómo es posible que de ese esperma, imagínese el tamaño de persona que es usted? ¿Quién fue tan poderoso para hacer eso? Dígalo fuerte, ¿quién? Dios. Ahora, como primer premisa, quiero tomar la parte del versículo 10, porque somos hechura suya. La finalidad de explicar el versículo 10 es entender que hay una gran diferencia entre hechura y creados en Cristo. Y vamos a entender eso con la palabra. Dice la Escritura, quiero ir al Salmo 100, versículo 3. Mientras usted busca esa cita y la nota, la palabra hechura, que sale de Efesios capítulo 2, versículo 10, es un sustantivo neutro que significa en el griego poiema, como poema, pero se le agrega una i, poiema. Y esa palabra significa fabricación, hecho, un acto. Vuelvo a repetir, significa fabricación, significa un hecho, significa un acto. Y ahora vamos a entender lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 100, versículo 3. Voy a dar lectura y dice así: reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dese cuenta de eso. Ok, el rey David declara en este salmo que nosotros somos hechos por Dios. Él no duda, él afirma, él declara y dice, somos hechura de Dios. Y explica y afirma, no nos creamos a nosotros mismos. ¿Quién nos creó? Dios. Él afirma y no duda para nada. Y esto es para aquellos que son creyentes por la fe en Dios, la misma certeza que Él nos ha creado. Pero hay algo que explicar acá. Si algo nos impide creer, entender, afirmar que Dios nos creó, se llama orgullo. El orgullo no nos deja reconocer. Y quiero que inicie leyendo otra vez el versículo 3. Miren lo que dice, reconozcan. ¿Qué le pasa al ser humano cuando le falta humildad? No reconoce sus errores. Nosotros los esposos, los maridos, cuando nuestras esposas nos corrigen, a veces no nos gusta. Hey, te lo estoy diciendo porque lo vi. Y es así, de cierto, que te lo estoy diciendo. ¿Y qué nos pasa a los hombres? Buscamos pretextos, pero queremos ganar. Nos falta humildad. ¿Qué le falta al ser humano para reconocer que Dios lo creó? Humildad. Usted y yo necesitamos humildad para reconocer que Dios nos creó y nosotros no nos creamos a nosotros mismos, que yo no mando sobre mi vida, que Dios es el que determina lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. No es Daniel, no es su mente, no es su propia humanidad lo que determina qué está bien y qué está mal. Dios ha determinado lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada y lo que le desagrada. Por eso tenemos la preciosa palabra de Dios para conocer quién es Dios y cómo quiere que nosotros vivamos. Cómo quiere tu matrimonio, cómo quiere tu casa, cómo quiere tu familia, cómo quiere tus finanzas, cómo quiere todas y cada una de las cosas que tú vives, practicas, sueñas, aspiras tener. Eso es la palabra de Dios. Es el manual del creyente. ¿Me doy a entender?
Ahora, por favor, escuchen lo siguiente. Necesitamos humildad para reconocer que Dios es nuestro creador. La humanidad no reconoce que Dios le creó, porque al negar su existencia, presume que no hay nadie por encima de él para que le diga qué es bueno y qué es malo. Por favor, preste mucha atención. La humanidad sin el temor de Dios no quiere reconocer que fue creado por Dios, porque no quiere tener a nadie por encima de él que le diga: estás pecando en esta área, estás faltando en tu matrimonio a tu esposo, a tu esposa de esta manera. No quiere la voz de Dios, no quiere la palabra de Dios en su vida, porque sabe que Dios es justo en todos los sentidos. Y cuando llega a Dios dice: no, Dios me va a quitar todo. Pero hermanos, ¿dónde están los hijos de Dios en esta mañana que dicen que se haga tu voluntad y no la mía? Aquí están los hijos de Dios. Aquí están los hijos de Dios. Ahora, por favor, escuchen lo siguiente. Esto lo enseñábamos hace unos días atrás y tomaba esta frase: la humildad crea el vacío que solo la gracia de Dios puede llenar. Cuando usted y yo dejamos de ser humildes, no hay ningún vacío para que la gracia de Dios llene nuestras vidas. El hombre orgulloso siente que todo lo puede. Piensa que todo ya lo sabe, y por eso me gusta, creo que es 1 Corintios 7, no me voy a desviar, si alguien lo encuentra, qué bien. Si no, es 1 Corintios 8. Y dice: si alguno piensa que sabe algo, que conoce algo, no sabe aún nada. Eso dice la palabra. Y esto a mí me agrada. Dios es tan sabio, es tan poderoso, que solamente Él en nuestras vidas puede hacernos sabios, prudentes e inteligentes para tomar buenas decisiones. Todos nosotros, hago una pausa acá. Hermanos, escuchen con mucha atención. Todos y cada uno de nosotros, todos los días vivimos una batalla muy grande. Los que somos casados, vamos a vivir tentaciones. Te va a traer otra mujer que no sea tu mujer. Probablemente dudes, mujer, del amor de tu esposo. Vas a luchar con eso. Tenemos una batalla toda la vida y se llama carne, se llama pasiones. Pero ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo. Si alguno cae en pecado, tiene un abogado y se llama Jesús. Si alguno quiere santificarse y vencer el pecado, no solo tiene un abogado, tiene al Espíritu Santo que lo guiará a toda la verdad que es en Cristo Jesús. Él es el poder de Dios en nosotros. Él es Dios. Su Espíritu en nosotros es Dios mismo haciendo lo que nosotros no podemos hacer, pero lo que sí le agrada a Dios. Jóvenes, van a pasar batallas muy difíciles, tentaciones. Por ahí mandaron un mensaje, una imagen, creo que fue Ángel, el que mandó al grupo de jóvenes una imagen de Carlos Spurgeon y dijo: jóvenes, sus vidas tienen que ser una vida de oración y de súplica a Dios, porque sus pasiones son muy fuertes. Y es muy cierto. Las pasiones juveniles, ya hemos predicado un tema de eso, que nosotros pecamos más recordando los pecados de nuestra juventud. Y hemos llenado nuestras memorias de las vivencias de la juventud. Ahora aquí viene el mensaje. Tanto el casado tiene pruebas de casado, aflicción de casado, y tanto el soltero tiene aflicción de soltero. El anciano tiene una aflicción como anciano. Y la humildad es lo único que crea el vacío que la gracia de Dios puede llenar. El hombre orgulloso, el hombre que no acepta consejo,
porque todo lo sabe. El hombre que todo el tiempo dice, a mí no me tienes que enseñar, es orgulloso. Algún día, tarde o temprano, lo dice el libro de Proverbios, antes de la caída está la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento está la aflicción de espíritu. Por eso, hermanos, el mensaje de hoy es, bájele a su orgullo. Usted me lo puede decir a mí, Daniel, bájale a tu orgullo. Sé humilde, sé humilde. Y lo predicábamos el domingo pasado, Filipenses 2:5, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él pudo haberle dicho a los ángeles, ángeles, tengo sed, denme de beber. Ángeles, quítenme las sandalias, porque estos discípulos son humanos. No, yo soy Dios, yo merezco que ángeles, no humanos. Pero eso no hizo Jesús. Jesús fue humilde. Yo debo ser humilde. Dígalo usted, yo debo ser humilde, como Cristo Jesús. Amén. Ahora, humildad, eso es lo que la iglesia necesita para reconocer que Dios es su creador. Que la iglesia no se manda sola. La iglesia tiene que adorar a su creador y tiene que obedecer a su creador. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Ahora escuche lo siguiente. Primera cosa que queríamos explicar. El Salmo 103 nos está mostrando lo más hermoso. Reconozcan, por favor, humanos, que ustedes no se hicieron a sí mismos. Reconozcan, seres humanos, que son pueblo de Dios. Son ovejas de su prado. La palabra reconozcan. ¿A quién se le dice que tiene que reconocer? Aquel que no reconoce porque es orgulloso. En primer lugar, la creación dice, por cuanto no dieron gloria a Dios. ¿Recuerda? Estoy pronunciando ahora o citando Romanos capítulo 1, verso 25. Por cuanto no quisieron dar gloria a Dios, Dios los entregó a ellos mismos. Yo sé que la Biblia no dice así, estoy agregando un énfasis. La Biblia dice que Dios los entregó a pasiones reprobadas, a una mente reprobada. Pero hermano, amigos, invitados en esta mañana, las pasiones no solo están afuera. ¿De dónde nacen las pasiones, los pleitos, las iras, las contiendas? Del corazón. Dios te entrega a ti mismo cuando no lo glorificas a Él. ¿Y sabe cuál es el problema más grave? Que nosotros hagamos nuestra voluntad. Hasta el día de hoy, usted que depende de Dios, Dios no le ha dejado a usted ni a mí hacer mi propio deseo. Dios te ha cuidado, te ha celado, te ha acercado, te ha apartado, te ha consagrado, te ha santificado. Todo, en todo Él ha tenido la iniciativa. ¿Cómo no adorar a Dios, hermanos? Este es el punto. Reconozcan que son pueblo de Dios. Son creación de Dios. Ustedes no se hicieron. Así que, si quieres hacer algo en tu vida, en primer lugar tienes que preguntarle a Dios. Eso es reconocer a Dios. Hermanos, ustedes tienen que saber lo siguiente. Fui a Tuxtla, fui a rendir cuentas. Pero también mi papá, el pastor José Luis, conmigo rindió cuentas. Mi mamá también. Es algo hermoso. Al principio vergonzoso, las primeras veces que lo practicábamos. Pero es algo tan maravilloso porque pusimos nuestras vidas en oración después de haber confesado. Oremos. Hijo, voy a orar por ti, esto y esto y esto. El Señor te va a ayudar. Después Él me dice, ahora te toca orar. Empezamos, mi esposa y yo, a orar por ellos. Es algo tan hermoso. Humildad. Reconocer. Una vez que tú reconoces, ¿sabe cómo sale uno? Uno se siente protegido, libre, sin vergüenza. No hay vergüenza. Tú te sientes bien. Puedes levantar la frente en alto y decir, he dicho
He hablado lo que me cargaba, lo que me estaba también angustiando y lo que me estaba tentando. Cuando usted habla eso, usted se siente libre. Y se puede parar en cualquier lugar, con la frente en alto. Ahora, quiero citar Jeremías 1:5. Y fíjense bien, estamos, nada más quiero que, por aquellos que están apenas conectándose a esta reunión, estamos citando Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Solo estoy tomando esa primera premisa. Ahora quiero citar Jeremías capítulo 1, versículo 5. Voy a leer. Antes que te formase, en el vientre te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Hay tres cosas que tenemos que entender de este versículo. Uno, antes de ser formados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Ni siquiera eras un esperma, ni siquiera eras un embrión y Dios ya te conocía. ¿En serio? Antes que te formara en el vientre, te conocí. Segundo, antes de nacer, fuimos santificados. Fuimos santificados. 3, antes de nacer se había establecido por Dios el propósito de nuestra vida. La cuestión que siempre hablamos, ¿no? El para qué nacimos. Ya había sido establecido por Dios. Ahora voy a decir lo siguiente. Expliquemos estos dos versículos. Salmo 103, Salmo 100, versículo 3, Jeremías 1:5. Salmo 103 nos afirma que Dios nos creó y que tenemos que reconocer eso. Jeremías 1:5 nos muestra que Dios estableció el para qué nos creó. Vuelvo a repetir, Efesios 2:10 dice, somos hechura de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Porque somos hechura suya. Somos hechura de Dios. Y vuelvo a aclarar, el Salmo nos afirma que Dios nos creó. Jeremías 1:5 nos muestra que Dios estableció el para qué nos creó. Y nada más con esto quiero explicar que no estoy haciendo doctrina de estos dos versículos. Hay muchos versículos más que hablan. Salmo 119, Efesios capítulo 1, verso 3, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5 en adelante. Nos hablan de que nosotros somos creación de Dios. Toda la humanidad fue creada por Dios, hermanos. Estaba leyendo a un comentarista y él dice que antes no se necesitaban libros para creer en Dios y para saber la existencia de Dios. Antes la humanidad bastaba, la creación bastaba para decir, hay un creador de todas estas cosas. Escuche, pero el pecado, en Génesis capítulo 3, hizo que Adán y Eva se le fuera puesto también a toda la humanidad una venda para no ver la creación de Dios y a través de su creación ver que Dios es el creador. Espero que no se distraiga. Ahora, por favor, con esto quiero avanzar ahora y quiero que vayamos a la siguiente palabra. Creados en Cristo Jesús. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. La siguiente premisa que quiero hablar ahora. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Estamos ahí? Solamente la siguiente frase de Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús, estoy en Efesios 2:10, para buenas obras. Ahora, quiero explicar esa parte. Y para eso quiero tomar la palabra creados. En la palabra original, el diccionario dice que significa en el griego tizo. Primero es una K y después T-I-Z-O. Y la palabra tizó significa fundar,
establecer o crear. Dese cuenta de la gran diferencia en somos hechura. Y esto es lo más hermoso, comprender estas dos diferencias. Estamos estudiando la palabra hoy. La palabra hechura significa fabricados, hechos. Está hablando de crear. Pero ahora la palabra creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados. Esa palabra significa tizó. Y la palabra tizó, que es creados en griego, significa fundar, establecer. Dese cuenta, ya estábamos creados y como bien lo dice Efesios 2, capítulo 1, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya estábamos creados. Si estábamos muertos es porque antes de estar muertos estábamos vivos, pero muertos en pecados. Creados. Éramos creados. Pero ahora en Cristo, preste atención, creados en Cristo Jesús para buenas obras significa ahora pasaste de muerte a estar fundado, establecido en Cristo Jesús para buenas obras. No sé si me estoy dando a entender en esta mañana. Hermano, nuestra vida no es para que la desperdiciemos en las redes sociales, en TikTok, en YouTube, viendo historias, viendo películas a cada rato en Netflix o la plataforma que le guste, o estar viendo TV novelas. No es para eso, hermanos. No es para perder nuestra vida en chismes. No es para perder nuestra vida en pasiones deshonestas. No es para que se pierda nuestra vida haciendo cosas sin un propósito y sin un sentido. La vida que Dios nos ha dado es muy especial, es muy hermosa y es para andar haciendo buenas obras en Cristo Jesús. ¿Me doy a entender o no? Ahora, avancemos por favor. Y para esto quiero que vayamos a 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 y versículo 10. Por razones del tiempo voy a leerlo. 1 de Pedro 2, 9 al verso 10. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, es tan importante que lo entienda. Ustedes que en otro tiempo no eran, ahora vamos a entender, creados en Cristo, no eran pueblo, ya vivíamos, ya estábamos creados, pero no éramos parte de Dios. Nuestro nombre no estaba escrito en el libro de la vida, mas ahora dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Cuántos dicen amén y se alegran en esta mañana? Por favor, entendamos algo en esta mañana. Recordemos, muertos en delitos y pecados, y la palabra dice que Él nos resucitó juntamente con Cristo Jesús y nos hizo sentar en lugares celestiales. Usted y yo ahora estamos en esta tierra, en Puerto Escondido, y sentados bajo este auditorio en una esquina de la calle Almendros del fraccionamiento Jardines. No estoy en lugares celestiales. ¿Pero a qué se refiere esa palabra? Mi nombre, que no lo conocía a Dios, estaba debajo del liderazgo de Satanás, debajo de los dominios de los demonios. Cristo fue entregado hasta allá, a los sumos se entregó y a los sumos fue exaltado y resucitamos con Él y ahora nuestro nombre está asentado, está escrito en el libro de vida y somos conocidos por Dios. Gloria a Dios. No éramos nada, ahora somos pueblo de Dios. Ahora avance conmigo. Voy a leer esto en la versión NBI. Me gusta cómo lo explica. Pero ustedes son descendencia. Mire, solo por estar creados en Cristo, se nos llama descendencia. Escogida. Sacerdocio regio. No sé si dice eso. Real sacerdocio.
nación santa. ¿Qué más? Siga leyendo, por favor. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10 en esta versión. Ustedes antes ni siquiera, verso 10, por favor, léalo fuerte. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Recuerda lo que dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo, si no me recuerdo, 17, 18? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué el mensaje que usted oye es tan salvador? Porque estamos hablando de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Como hemos comentado, en la cruz, desde la cruz, el tiempo en cómo Jesús vio nuestros pecados era futuro. Esto es la cruz y hasta acá, Él cubrió todos nuestros pecados, aún los que usted va a hacer a sus 60 años, los que tienen 60, lo que vas a hacer a tus 80, si Dios te permite vida. Él cubrió todo el costo de tu vida. Con Cristo estamos ahora guardados en Dios. Viene a mi mente, no está en el bosquejo, en este sermón, pero Colosenses capítulo 3, verso 3, si lo podemos leer, por favor, en breve. Colosenses 3, versículo 3. Bueno, dice la palabra, si lo voy a leer por razones del tiempo, porque habéis muerto y nuestra vida, sus vidas, están escondidas con Cristo en Dios. Fíjese, doble candado, con Cristo en Dios. No éramos conocidos por Dios. Creados en Cristo, escogidos en Cristo. Él vio y dijo, quiero a Él, quiero su familia, quiero al otro de allá, quiero al que está allá, Él nos escogió, hermanos. Ahora entendamos algo, creación, todo el mundo está creado por Dios, pero creados en Cristo, hechura de Dios, todo el mundo, creados en Cristo, solo los que Dios quiere tener misericordia. Eso es un motivo para alegrarte, no solo hoy, toda nuestra vida. Mi vida ya está con Cristo guardada en Dios. El justo por la fe vivirá. Si la enfermedad viene, yo estoy en Cristo. Si me muero de enfermedad, yo estoy en Cristo. Si me muero sano, pero tal vez en un accidente, el segundo que venga, yo soy de Cristo. Y sucesivamente, aplíquelo en todas las áreas de su vida. Estamos en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada. Ni la vida, cosas de la tierra, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro. Hablemos de lo celestial. Ni ángeles, ni principados, ni demonios, ni el mismo infierno me podrá separar del amor de Dios. Esto es lo más hermoso, creados en Cristo Jesús. Ahora vienen las obras. Fíjense bien, toda la humanidad, entendíamos la palabra hechura, y la palabra hechura en el original significa fabricado. Toda la humanidad fue fabricada por Dios, pero, hay un pero, y ustedes ya saben qué pasa con los peros, ¿verdad? Todo lo que se dice antes del pero no tiene valor, no tiene mucha importancia o relevancia. Después del pero viene lo que de verdad importa. Pero solo los que han alcanzado misericordia fueron creados en Cristo para tener un lugar en Dios. Hermano, le voy a preguntar algo.
Y con eso vamos a refutar lo que se ha mal enseñado y hemos mal aprendido. Dios ama al pecador, pero no su pecado. Escucha ahora, quiero corregir eso no es cierto. El pecador se va a ir al infierno, no el pecado. Dios no ama al pecador. Dios ama al pecador que se arrepiente. Y obviamente quiere hacer misericordia del pecador. Está fuerte, ¿no? No estoy diciendo ninguna herejía. El pecado no se va a ir al infierno, es el pecador. Cuando eres creado en Cristo Jesús, las actas de decreto que Satanás tenía, un archivero, mire, Satanás, yo solo estoy ilustrando, abre todos los cajones, las gavetas, no sé cómo la conozca usted, o conozca ese nombre usted, pero tiene toda una bodega, el nombre de Daniel del siglo I. Y imagínense cuántos archivos no tenía, actas de decretos de cada uno de nosotros. No hay nadie por encima del tribunal de Dios. Dios está y después de él todo va para abajo. Escuche lo siguiente, a Dios no le pueden sorprender con algo que no sepa de ti. Satanás no puede llegar de repente, Jesús, Dios, Padre, tú que eres Dios de Mardeli, Dios, ponga su nombre, tú que eres Dios de ellos, acá está algo que no sabías de ellos. No, Dios no puede ser sorprendido por el diablo, hermanos. Dios sabe todo de ti, lo que tú vas a hacer mañana, hasta el último día de tu vida, lo sabe todo. A Él no le puede sorprender nadie. No le pueden llegar con rumores que Él no sepa de ti. Él es presciente. Él conoce todo. Y Él dice, aún así, nada me podrá separar de mi amor con mi hijo, con mi hija. Créelo en esta mañana. Las actas de decreto que habían en contra de ti, Cristo Jesús en la cruz del Calvario las clavó. Y dijo, ahora Él es mío. Y todo lo que haga, consuma, lo que vaya a cometer, no vayas con Él, ven conmigo. Yo te voy a recordar que ya he pagado en la cruz del Calvario. ¿No se alegran esta mañana por este mensaje? Creados en Cristo Jesús. Ahora viene el mensaje. Vaya a Romanos capítulo 7, verso 1 al verso 5. Voy a leer en la versión NBI. Voy a explicar algo. Si voy a leer desde el versículo 1 es para entender contexto. Y como hemos dicho, a veces el diablo usa los versículos más condenatorios, pero si usted le queda al saco, no es mi palabra, póngase. Miren lo que dice. Hermanos, hablo como a quienes conocen la ley. Atención. Pregunta el apóstol Pablo. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Verso 2. Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Verso 3. Por eso si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Preste atención. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto a Dios, porque cuando nuestra carne aún nos dominaba, las pasiones pecaminosas que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Ok, ahora, ¿qué quiere decir este versículo?
Aquí va la explicación. Cristo en la cruz del Calvario estaba casado con los judíos. Lo que estoy diciendo no es ninguna herejía. Tiene todo el libro de Romanos para comprender esto. Él se divorció cuando dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él en la cruz dijo, Jerusalén, no conociste el tiempo de tu salvación. No reconociste a tu rey. Ni modos. Yo que estaba casado contigo, voy a morir. Y quedamos deslindados. Tú y yo ya no seremos nada, Israel. Ahora, Dios tiene planes con Israel. Solo quiero aclarar este punto ahora que estamos hablando, hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Él se deslinda al morir en la cruz del Calvario, se divorció. Y todo aquel, desde el judío, israelita, hebreo, hasta usted mexicano, cuando Cristo resucita, ahí está el nuevo esposo. Y dice, ¿dónde está mi novia? Yo me voy a casar con ella mientras se santifique. Mientras se purifique. Yo no me voy a casar con una novia que se está besando con el mundo. Después hablaremos del divorcio. No está permitido el divorcio. Aquí viene la cosa. Si usted lo hizo antes, no es el tema. Si usted lo hizo antes, sin Cristo, está bien. Sin Cristo. Y hablaremos del divorcio bien detenidamente, con calma, bíblicamente. Usted recuerda a un hombre, un profeta que Dios le dice, cásate con una prostituta. ¿Sabe qué? Nunca se divorció de esa prostituta. Hablaremos de ese tema. Eso es la representación de Jesús en el profeta. Por más fornicaria y adúltera se quedó. ¿Qué, pastor? ¿Me quiere decir que aguante los maltratos? Hablaremos del divorcio, ¿verdad? Con calma, detenidamente. Jesús demostró su amor tan grandemente. Si usted lo hizo antes de conocer a Cristo, esa acta de decreto de la que estamos hablando, ya quedó atrás. Pero ahorita usted que se está casando por segunda o tercera vez, sin conocer de Cristo, viene a bendición su vida. Pero si no, hermano, usted está faltando a la palabra. No estoy legalizando nada. Su palabra lo está hablando. Amén. Ame a su esposo. Amén. Ame a su esposa. Maridos, ojos solo para ella. No se oyen los amenes. Hombres, ojos solo para tu esposa. Mujeres, ojos solo para tu marido. No más que eso. Ya usted la escogió, no diga, Dios, la mujer que tú me diste. No, Dios no bajó y se la dio. Eso fue con Adán. Usted la escogió. Aguántela con todo y sus arranques hormonales. Así la escogió usted. Así de sencillo. Y pídale a Dios amor para amarla hasta que la muerte lo separe. Amén. Que se vean las sonrisas después de que usted ama a su esposa, a su esposo. Eso, démosle una ofrenda de aplausos a Dios. Ahora bien, entonces, queremos explicar lo siguiente. Cristo resucita y dice ahora sí al mexicano, al latino, le dice a los 5 continentes de la tierra, todo aquel que quiera venir a mí, yo soy su creador. Crea, yo lo salvo. Y ahora sí dice, santifícate. Verso 5, porque cuando nuestra carne aún nos dominaba, las pasiones pecaminosas que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Eso era sin Cristo. Ya éramos hechura de Dios, pero no estábamos creados en Dios, en Cristo. Ahora, si usted me acompaña, no estaba en los planes, pero me regala 10 minutos más. Amén. Ok. Ahí mismo en el capítulo 7, vaya al versículo 22, 7:22. Voy a leer por razones del tiempo. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Mire, ¿quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Me tiene cautivo, ya soy de Cristo, pero aún hay cosas que me tienen cautivo y las voy a desprender de mí con la ayuda del Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 24. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo
sujeto a la muerte, hasta ahí todavía hay un problema. Pero miren, verso 25, ahí está la solución. Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Signos de admiración. Gracias a Dios. ¿Alguien lo puede leer conmigo así con una fuerza de expresión a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. La pregunta era, ¿quién me librará? Ahí está Cristo, hermanos. Su Espíritu Santo. Mira lo que dice. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Y empieza Romanos 8. Recuerden que es una carta ahí. Muy hermosas estas cartas, pero no es el tema hoy. Y siga leyendo Romanos 8. Y ahí dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada, ni lo alto, ni lo profundo. Y todo el asunto. La cuestión es, ¿quién me librará? Ahí está Cristo. Está el Espíritu Santo. Él quiere todo el tiempo socorrernos. La pregunta es, ¿tú quieres mañana? ¿Tú quieres después de este servicio estar tomado de la mano del Espíritu Santo? Es que el ruido del mundo es tan grande que nos olvidamos de seguir después de este evento, seguir tomados de la mano de Jesús, del Espíritu Santo, para vencer. Ahora, tercer premisa, y con esto voy finalizando. La tercera parte de Efesios 2, verso 10. Podemos leerlo otra vez. Ayúdeme, Efesios capítulo 2, verso 10. Leámoslo juntos. Efesios 2, 10. La parte final, solo quiero leer la parte final. Miren lo que dice. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok. Dios preparó obras para que nosotros andemos en ellos, claro que sí, y ese será otro tema del cual vamos a hablar. Pero quiero explicar en Gálatas capítulo 5, versículo 1 lo siguiente. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Estoy leyendo en la versión NBI. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Cristo nos libertó para qué? Para que viva usted como prisionero, atado, como esclavizado. ¿Cómo nos creó? En libertad. Por lo tanto, ahí está el punto. La palabra que viene, manténganse. ¿Cómo es mantenerte? ¿Usted ha visto algún soldado, algún militar? Firmes. Ya. ¿Y cómo está? No está ahí. Está firme, ¿verdad? En descanso, ya. Y abre las piernas. Y ahí está. Pero está firme. Cuando el enemigo nos va a tentar, Él quiere algo, Dios quiere algo, firmeza en tu corazón. Mire que el que piense estar firme, dice la palabra, que no caiga. Mire, usted mañana tiene que ser calculador. Mañana voy a ir a entregar productos por allá en aquel pueblo donde seguro el de la tienda me va a invitar a tomar. Pero no, como dice el apóstol Pablo también, todo me es lícito, pero no todo me conviene, mas yo no me dejaré vencer de ninguna de ellas. Oiga lo siguiente, usted tiene que ser frío y calculador. Mañana voy a pasar por allá donde sé que el pecado me hace ojitos, donde si tantito 5 segundos me para, ya me hizo piojitos y ya me sedujo. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Mirar bien por dónde debemos caminar, hermanos. Yo voy en un momento más a la conclusión. Rinda cuentas. Si eres casado, a tu esposa, a tu esposo, mi amor, me siento así. He tenido sueños, he tenido pensamientos. He escuchado a mi mamá, he escuchado a mi tía. Mi amiga me llamó y me dijo que esto y lo otro, y que te soñó a ti besando a otra mujer o besando a otro hombre. Ok, qué bueno que me dices, oremos. Nada de eso está pasando. No sé si me estoy dando a entender, pero usted tiene que mirar cómo va a caminar mañana. Mañana, ya estamos hablando de mañana, hermano. Tenemos pocas horas para mañana. Aproveche bien su tiempo. Ahora viene lo siguiente. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan
y no se sometan. Y no se sometan al yugo de esclavitud. ¿Qué nos hace esclavos, hermanos? El pecado. Escuchaba la frase de un hombre que decía, en esta era donde escoges entre 5 sabores de paletas, de hamburguesas, de alitas, entre 5 opciones, ¿quién se considera esclavo cuando te dan a escoger? Entre 1000 películas en Netflix, ¿quién se considera esclavo? Yo elijo pero no. Eres esclavo de los programas televisivos y ves cosas, imágenes que te llevan a actos pecaminosos. Eres esclavo del comercial de televisión, Corona, la cerveza de México. Esclavos. No estoy diciéndole a nadie, no mire televisión, no, hermano, mírela, úselo para bien. Pero si le hace daño, todo me lícito, no todas las cosas me convienen, evítelas. Aquí no queremos legalizar a nadie, que sea el Espíritu Santo haciendo la obra en su vida. Ahora bien, lo interesante viene. ¿Cómo nosotros nos hacemos esclavos cuando cedemos al pecado? Ahora, muchos no saben que son esclavos, porque como el pecado les da a saborear, les da elecciones, soy libre, puedo escoger lo que yo quiera, pero en realidad eres esclavo. Y si hay algo que la palabra nos dice es, manténganse firmes en la libertad que Cristo ya nos ha dado. Hermano, solo le quiero presentar un panorama. Imagínese usted hoy un matrimonio que 20 años ha caminado bien, en excelencia, pero 3 meses después de esos 20 años, una mujer se atraviesa. El hombre cede, se mensajea, salen, la mujer no lo sabe, la esposa no lo sabe. Al cabo de unos pocos meses después se entera la esposa. Ese hombre que había caminado bien durante 20 años en su matrimonio, llega a la casa y se da cuenta que la esposa se enteró. ¿Cómo se torna esa libertad que él tenía? Miedo, pleitos, ya no la aguanto, no la soporto, me lo está recordando a cada rato. Hermano, a eso viene la palabra, mantente firme en la libertad. Disfruta la libertad. No le des lugar al diablo. O te vas a ver en ese panorama de ese matrimonio. Tal vez muchos han pasado y venzan. Si has vivido infidelidades en tu hogar, en tu casa, ahí tienes a Cristo. Él te va a ayudar a perdonar a tu esposa o a tu esposo, cualquiera que sea el caso aquí, para perdonar a tu cónyuge. Lo que queremos dejar en claro es mantente firme, no le dé lugar al diablo. Voy finalizando. Quiero que lea, por favor, el versículo 13 del mismo capítulo. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Versículo 13 del capítulo 5. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. ¿Estamos ahí? Leamos fuerte. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor los unos a los otros. Ok, ahora, ¿cuáles son las obras que Dios preparó de antemano? Servir a las personas. ¿Qué es el acto más hermoso que usted puede hacer en su vida diaria? Ayudar a una abuelita que ya casi no ve a cruzar la calle. A darle de comer a alguien que no tiene. Ahorita que fuimos a Chiapas, ¿cómo hay de indocumentados que a propósito los bendecimos, deseando que Dios les conceda éxito en sus planes? Oiga lo siguiente, hermano, ni siquiera usted avanza un semáforo y hay 3 indocumentados tocándole a su ventana. Una monedita para que yo pueda comer hoy. Usted ya le dio uno y al otro y al otro.
Y alguien me dijo una vez, dile que te muestre de verdad su esa, que si es de allá o no es allá. Y la Biblia dice una cosa. Si alguien te pide, estamos hablando, ¿creados para qué? Buenas obras. ¿Qué vas a hacer? Dijo Jesús, si alguien te pide, tú dale. Si tienes. Si no tienes, no vas a mentir, no tengo de verdad. Ahora, hermanos, que tú le debes de comer a alguien, eso habla de que Dios te ha abundado a ti. Tienes para dar. Y la Biblia dice, te he puesto por cabeza y no por cola. Tú no pedirás, tú vas a ¿qué? Citando Deuteronomio 28, no vas a estar pidiendo, tú vas a dar. Hermano, ¿a usted qué le importa si aquel tiene o no tiene? Usted dé. Amén, que se oigan los amenes. Eso habla que Dios te ha puesto a ti para dar. Yo les animo a todos acá, si tienes un vaso de agua, algo, dáselo a tu hermano, a tu vecino. Si te llegaron con muchas despensas a ti, dile, bueno, la vecina, el de la esquina, un hermano de la iglesia, ve y comparte. Esas son las obras que Dios preparó para que nosotros andemos haciéndolas en nuestra vida. Miren lo que dice el verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Para qué nos creó Dios? Para amar. Hermano, y todo empieza en tu casa. Ama a tu familia, ama a tu esposa, esposo, ama a tus hijos, ámalos de verdad. Me gusta lo que de hecho Pablo lo dice en el libro de Gálatas y también en Efesios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, no irriten a sus hijos, no sea que dejen de alcanzar la gracia de Dios. Hijos, no irriten a los padres, obedézcanlos. No sea que ustedes pongan un tropiezo a los padres. Hermanos, Primera de Corintios capítulo 13 dice, si yo tengo el dinero del mundo y doy a los pobres todo mi dinero, si yo hablo lenguas de los ángeles y si yo tengo la fe más grande para mover el mundo, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal, como un platillo que solo hace ruido, pero no nos ayuda en nada. ¿De qué sirve todo lo que tengamos si no tenemos amor? ¿Cuál es la primera obra? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para las obras que Él preparó de antemano. La primera obra, hermano, que Dios quiere que usted y yo hagamos es amar. Ama a tus hijos. Ama a tus nietos. Si los amas, tráelos a la iglesia. Háblales de la palabra. Ponlos a memorizar versículos. En resumen, no le quiero decir, nuestro padre, ahí está mi hermano Otto, a mí, nos ponía a escribir libretas, sin mentir, libretas, el libro de Proverbios. Aún a mis primos, llegaban a la casa y, de hecho, ahí tengo una Biblia donde mi papá hizo firmar a uno de mis sobrinos que iba a leer Proverbios y que después de eso le iba a regalar algo. Oiga bien, todo el tiempo a nosotros, nuestro padre nos ponía, órale, aprendan la palabra. Si de verdad los amas, incúlcalos en la palabra de Dios. Es hermoso, hermanos. Hasta el día de hoy, esas palabras siguen en mi mente. Ya no están conmigo, mas sin embargo, no me he apartado de la palabra porque me lo instruyeron desde pequeño. Si amas a tu familia, instrúyelos en el camino del Señor. Amén. Ahora, por favor, concluyo con esto. Deme un momentito. Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 4, verso 22. Estamos ahí, leamos juntos, por favor. Efesios 4, 22 hasta el 24. Voy a leer en la versión Reina Valera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Vamos a leer con mucha atención esto. ¿Estamos ahí? Permítame un momento, se me movieron aquí mis notas. Ok, avancemos. Leamos juntos. 1, 2,
y 3. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado. El viejo hombre está viciado, el nuevo hombre no. Por eso no vuelva al viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévense en el espíritu de su mente. Romanos 12:2. ¿Recuerdan eso? Anótelo ahí también. Verso 24. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, y esa es la palabra, y santidad de la verdad. ¿Qué debe buscar la congregación, la iglesia de Cristo? Justicia y santidad. Pero ahora lea el versículo 25 hasta finalizar. Aquí vienen instrucciones para nosotros. Por lo cual, miren el viejo hombre, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso siguiente. Airaos, enójense, pero no pequen. Y explico esto, hermano. ¿Cómo te puedes enojar y no pecar? ¿Me regala otros 5 minutos más? Sí, yo veo algunos ya impacientes. Por favor, paciencia. Mire, escuche, ¿qué es airarse y no pecar? Explicamos que Jesús dijo, ustedes saben que la ley dice que cualquiera que mate a su hermano, literalmente con un puñal, ya es un asesino. Pero yo les digo algo, cualquiera que se enoja contra su hermano y lo insulta sin razón, él ya es digno del infierno. No estoy mintiendo, búsquelo, está en Mateo. Enojarte e insultarlo sin razón, y la versión que leíamos cuando dábamos esa enseñanza en la NBI dice, cualquiera que le llame idiota a su hermano solo por enojarse y no tenga una razón obvia, el tal ya es digno del fuego eterno. Y ese, ¿sabe por qué? Porque ese es un asesino según la palabra. Eso te hace asesino. Está comparando a que tú mates con una pistola, a que tú insultes a alguien solo por enojarte. Y aquí está diciendo lo mismo, Efesios 4:26. Enójense, pero no le andes recordando a tu esposo muchas cosas que usted sabe, a dónde quiero llegar. Y es que, hermanos, en pleitos matrimoniales, a mí me ha tocado estar en pleitos matrimoniales, y de verdad ahí sale el verdadero corazón. Cuando la mujer se enoja, no hombre, su arma es la boca, y te vas a morir de esto y de lo, y te vas a acordar de mí, y soltó los sapos y culebras que tenía que decir. Airaos, pero no pequéis. Hermana, para la otra que usted vea una falta en su esposo, no saque esos sapos y culebras. Amén. ¿Por qué? Ahí está diciendo la palabra, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo pecamos? Enójate, si hizo algo mal tu esposo, y ve y dile, mira, ven, esto no le parece a Dios. Esto tú lo sabes, está mal. Y la palabra nos ha enseñado, Dios nos está viendo. Arrepiéntete, mi amor. Ok, soluciona el problema en Cristo. No con malas palabras. Son lo que la palabra está diciendo acá. No se ponga el sol sobre tu enojo. En otras palabras, algunos ya saben esto, es que si te enojaste a mediodía, a las 3 de la tarde, ya mero viene la noche, antes de que sea de noche, ponte a cuentas con tu adversario. Y si te enojaste de noche, antes de que venga la mañana, tú tienes que arreglar ese problema. Amén. Ahora, siguiente, estamos hablando de creados en Cristo Jesús para buenas obras, y esto no son buenas obras las que nos está diciendo, despójense de eso. Verso 27, no den lugar al diablo. Así de sencillo ese versículo. Si usted se quiere memorizar un versículo hoy, ahí está. El libro de Efesios 4:27 dice, ni den lugar al diablo. ¿Se dan cuenta? Ahí de sencillo está. No demos lugar al diablo. El viejo hombre le daba lugar al diablo, era su líder, pero ahora en Cristo ya no. Dale lugar a Cristo, dale lugar al Espíritu Santo, dale tu vida por completo a Dios. Verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se da cuenta?
¿Cuáles son las obras del nuevo hombre? Compartir para aquel que no tiene. 29, vamos finalizando. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura. Dígale al hermano que tienes a un lado. A mí me hablan, Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. ¿Se da cuenta? Todas nuestras actas, hermano, usted sabe, antes de casarse hizo cosas bárbaras. Y ni quisiera que lleguen a los oídos de su esposa, de su esposo. Esas actas ya Cristo, que Él era el único que le podía lanzar la piedra, ya se las perdonó. Perdone a su esposo, perdone a su esposa, perdona a tu enemigo, perdona a tu adversario, perdónalos. No podemos vivir en Cristo con rencor. Creados en Cristo para buenas obras. Es el amor, es la santidad y es la justicia. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Conclusión. Todo el mundo fue creado por Dios, pero aquellos que fueron alcanzados en Cristo fueron establecidos, fundados, creados en Cristo para salvación. No permita que la carne le vuelva a esclavizar al pecado. Ande libre en la libertad que Cristo nos ha dado para amar a su familia, a su matrimonio, a su prójimo, a su congregación, a su nación. Ande en santidad, no deje de orar y no le dé lugar al diablo. Con eso concluyo. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie y oremos al Señor en esta preciosa mañana todavía. Padre, te damos gracias. Nos llevamos esta palabra, Señor. Señor, damos gracias a todos los que nos están viendo también por esta plataforma de YouTube. Bendícelos, Señor, y gracias por los que hoy acá.